Hola, bienvenidos a esta nueva lección donde vamos a construir, como ya sabéis, un coche Bluetooth con la placa Arduino y el software app Inventor 2. En esta ocasión ya vamos a empezar manos a la obra con práctica. Hasta ahora las lecciones anteriores habían sido eminentemente teóricas. Empezamos con la práctica y empezamos a probar que nuestros componentes funcionan perfectamente antes de proceder a lo que es el montaje completo de nuestro coche. Por lo tanto, para probar un motor, ya hablamos en la lección anterior, en el capítulo anterior, que lo que teníamos que hacer era soldar en los bornes que lleva nuestro motor. Lo podemos ver aquí perfectamente. Hay unos bornes en estos motores DC. Por lo tanto, tendremos que colocar pues un cable y otro cable. Normalmente se coloca cable rojo y cable negro para identificarlos luego perfectamente y saber cuál es el positivo y cuál sería el negativo. Y de alguna manera pues procedemos a sujetarlo. En otros capítulos hemos visto pues que podíamos sujetarlos pues con un poco de cinta. En este caso, como ya está incorporado a lo que va a ser la placa de montaje, pues bueno, se ha puesto aquí como una especie de brida para juntar los cables o mantenerlos de tal manera que si el resto de cables los estiráramos a la hora de hacer el montaje, pues las soldaduras pues no se rompan, ¿no? Y como siempre, pues deciros que si los niños van a hacer algún tipo de soldadura, por supuesto, tienen que estar presente un adulto para estar supervisando esas soldaduras. Son las únicas soldaduras que vamos a tener que realizar a lo largo del curso, pero son necesarias para tener el cable del motor. Por lo tanto, si todavía no lo habéis hecho como se indicó en el capítulo anterior, pues manos a la obra y es lo primero que deberíamos de hacer. ¿Vale? Lo soldamos y una vez soldado, continuamos. Bien, para probar un motor hemos decidido probarlo con el motor 2. Lo vamos a conectar aquí. Acordaros que estas conexiones era para el motor A o motor 1 y esto para el motor B o motor 2. En este caso lo vamos a conectar en el motor 2 y fijaros lo sencillo que es. Simplemente con un destornillador pues procederíamos a levantar lo que son las sujeciones de estos dos pines y pues los cables que tengamos de nuestro motor pues los metemos y los apretamos, ¿vale? Esto de una manera muy sencilla, no tenemos ningún problema. Comentar aquí que este tipo de cable que hemos utilizado aquí sería un cable macho, puesto que hemos tenido que soldar aquí y aquí lo mismo, aquí vamos a tener que tener unas puntas para meterlas y atornillarlas. Por lo tanto, ya vemos que vamos a necesitar para los motores, pues en este caso para un motor, dos cables macho. Bien, continuamos. Como vamos a utilizar lo que son los motores aquí en el motor B, concretamos que aquí hay 4 pines numerados con IN1, IN2, IN3 y IN4 y IN1 y IN2 pertenecían al motor A, es decir, si lo hubiéramos conectado aquí, por lo tanto vamos a tener que hacer uso del IN3 y el IN4. ¿Vale? El IN3 lo vamos a colocar por ejemplo, en el pin 4 del Arduino, aquí lo vemos, ¿vale? Y lo que es el IN4, pues lo vamos a conectar en el 3. ¿Vale? Esto que no os lleve a ninguna confusión, o sea, los pines hemos decidido nosotros dónde conectarlos, podrían haber sido cualquier otros pines, podríamos haber elegido el 6, el 7 o el 5, el 6, pero para nuestro ejemplo pues lo vamos a hacer de esta manera. ¿Correcto? Pues
pues venga, colocar los cables y vamos a continuar, ¿vale? Llega el momento de la conexión de nuestra fuente de energía, sea un portapilas con baterías AAA de 1,5 voltios para suministrar 6 o una pila de 9 voltios o en mi caso yo utilizo una fuente de alimentación para probar mis montajes y así no tener que andar comprando pilas, ¿no? Utilizo una fuente de alimentación, para este circuito lo voy a alimentar con 6 voltios. Por lo tanto, el positivo de la fuente de alimentación, aquí lo tenemos, lo llevaremos a el primer pin que tenemos aquí, ¿vale? El que nos indica el voltaje positivo, que podemos meterle hasta 12 voltios, ¿vale? Lo máximo 12 voltios. Por lo tanto, como le vamos a meter 6 voltios, perfecto, colocamos aquí el positivo de la misma manera, esto lleva unos tornillos, pues de la misma manera. Lo colocamos el cable y apretamos. Y el negativo va a ir del GND de lo que va a ser el motor Chiel L298N, va a ir al GND aquí de nuestra placa Arduino, ¿vale? Pues lo tendríamos que poner aquí y el negativo de nuestro portapilas pues también lo colocamos aquí. Esto, la conexión como la hagáis, porque posiblemente dos pines aquí pues os va a venir así muy justo, pues bueno, aquí lo que podemos hacer es, si tenemos aquí un cable y tenemos otro cable, pues bueno, podemos, si queremos unirlos antes de alguna manera, es decir, al final lo que tiene que quedar es en el GND. Y quedamos que si nosotros tenemos puesto en nuestro motor Chiel L298N, vamos a verlo aquí, si tenemos puesto nuestro jumper regulador, ¿vale? Aquí el jumper regulador lo tenemos aquí puesto, quiere decir que por aquí estamos obteniendo 5 voltios de salida, suficientes para alimentar nuestro Arduino por el V lógico. Pues esto es lo que vamos a hacer, es decir, lo que vamos a hacer no es otra cosa que, como estamos suministrando voltaje y sabemos que tenemos el jumper regulador puesto, pues tenemos aquí una salida que va a ir aquí de nuestra placa Arduino al bin, ¿vale? De nuestra placa Arduino al bin, que está justo al lado de los dos GND, ¿vale? Lo pondremos, con lo cual nuestra placa Arduino también estaría alimentada. Este es el total del circuito que tenemos que hacer. Como veis, muy sencillo. Y una vez tengáis hechas todas las conexiones, ya solamente nos faltaría hacer un programa para poder probar nuestro motor. Antes de eso, comentar que las baterías que utilicéis, que sean baterías fiables. Es decir, que sean baterías que no se agotan rápidamente como algunos modelos que nos venden. Procurar comprar, si vais a alimentarlo con pilas, yo recomendaría que fueran pilas alcalinas y además que se pudieran recargar. Eso sería lo mejor para este tipo de montaje. Si no, nuestras pilas se agotan rápidamente y los circuitos dejan de funcionar. Dicho esto, vamos a dar una visión rapidita a lo que va a ser el código que vamos a introducir y luego nos ponemos a teclearlo. El código que vamos a introducir pues va a ser este, o sea, vamos a utilizar el IN3 y el IN4. Os recuerdo, las entradas IN3 y IN4, que son estas dos de aquí que pertenecen a la salida de motor, por lo tanto vamos a tener que utilizarlas. Y estas salidas vamos a tener que hacer algo especial con ellas en el setup y luego vamos a hacer cosas determinadas en IN3 y IN4 en el loop. Os recuerdo que en Arduino, esto deberíais ya de saberlo, pero por si alguien pues no lo sabe, el setup se ejecuta solamente una vez. Cuando ejecutamos el programa, simplemente se ejecuta y
el loop estaría ejecutando así en un bucle continuo sin parar. ¿Correcto? Pues bueno, dicho esto, vamos con lo que sería esta programación, vamos a hacerla en nuestro Arduino. Por lo tanto, para ello lo que vamos a hacer es abrir nuestro Arduino. Aquí lo tenemos, ¿vale? Vamos a dejar esto aquí puesto, lo vamos a dejar quizás a lo mejor esta pantallita así mejor, la vamos a llevar un poquito hacia aquí y ponemos esto aquí. Bien, aquí es donde vamos a hacer nuestra programación. Bueno, fijaros en lo siguiente. Hemos dicho que vamos a utilizar el int3 y el int4. Como vamos a tener que pasar un valor numérico, vamos a definir en primer lugar aquí arriba una variable que llamamos int. Int es para que esa variable que vamos a crear va a contener un valor numérico y le vamos a decir que el int3 va a ser igual en qué pin estamos metiendo el int3. Pues si os fijáis aquí en la parte derecha, en el 4. Pues aquí le decimos que lo estamos poniendo en el 4. Y de la misma de la misma manera, he hecho una captura de pantalla sin querer. De la misma manera, en el IN4 vamos a decirle que el pin del IN4 se correspondería con el 3 de Arduino. Pues muy bien, se lo decimos aquí. Esto es todo lo que tenemos que definir aquí arriba en nuestra cabecera. A partir de aquí, hemos quedado que existe el setup y que existe el loop. Setup que se ejecuta solamente una vez y el loop que se ejecuta de forma indefinida. Por lo tanto, aquí en el setup lo que vamos a decir es que nosotros vamos a utilizar un pin, esto se define con pin mode en Arduino, y vamos a decir que nuestro int3 es un conector, este int3, un conector de salida, puesto que el motor va a recoger información que le va a enviar el Arduino hacia el exterior. Por lo tanto, es un componente de salida. Entonces le decimos que el int3 es output de salida. Y de la misma manera, con pin mode in4, vamos a decirle exactamente lo mismo. Ya lo tenemos. Y eso es todo lo que tenemos que hacer en nuestro setup. Es decir, simplemente colocar pin 3 y pin 4 como pines de salida. Vamos rápidamente a definir lo que va a entrar dentro de nuestro loop. Lo primero que queremos hacer para probar el motor va a ser girar el motor en un sentido. Pues motor gira en un sentido, por ejemplo. Ahí lo ponemos. Hemos puesto dos barritas y esto es un comentario. Esto no es una línea de programación a ejecutar, simplemente es un comentario. Comentarios que podemos poner en nuestro código siempre que empecemos con barra barra. Muy bien, a partir de aquí, para hacer que nuestro int3 y int4 hagan algo, pues tenemos que utilizar digital bright, puesto que estamos hablando de un pin digital. Acordaros, aquí tenemos pines digitales y aquí tendríamos los pines analógicos. Nosotros estamos utilizando los digitales. No entro en detalle de que estos digitales podríamos hacer que fueran utilizados mediante software como pines analógicos, pero no entramos en detalles técnicos. Digital Bright. ¿Qué queremos hacer? Pues queremos que nuestro int3 esté alto. Esto se define así, es decir, encendido, por decirlo de alguna manera, y queremos que nuestro Digital Bright, que es el IN4, bueno, pues esté en low, es decir, en estado bajo o lo que significaría en apagado. Con esto lo que conseguimos es que aquí tenemos un error, si nos damos cuenta, esto es muy importante. De todas maneras veremos que antes de meterlo en la placa pues se comprueba el código para ver si hay algún error, pero vemos que no sale en el mismo color y es porque aquí falta una L, ¿veis? Así es como se van resolviendo pues los problemas de programación que vayamos teniendo.
Entonces, ¿qué significan estas dos líneas? En estas dos líneas lo que le estamos diciendo es que en IN3 le vamos a mandar tensión y por tanto amperaje, y en el IN4 no. Esto hará que el motor gire en un sentido. ¿Correcto? Esta es la manera fácil de hacerlo. Lógicamente, cuando queramos que el motor gire en el sentido contrario, pues IN3 estará en low y IN4 estará en high. Muy, muy sencillo. Pero claro, si lo ponemos así y ejecutáramos ahora mismo, pues veríamos que nuestra rueda estaría girando continuamente. Y queremos que gire durante un tiempo determinado. Pues bueno, esto se hace con una orden que es delay en el IDE de Arduino, y cada mil sería un segundo. Pues bueno, vamos a decirle, por ejemplo, 5000. Le decimos que durante 5 segundos esté girando en un sentido. Esto lo haríamos así y continuamos haciendo pruebas. En nuestra prueba, pues ahora mismo vamos a decir que el motor no gire, que se pare. Motor se pare. ¿Cómo hacemos esto? Pues bueno, fijaros que en IN4 ya tenemos low. Simplemente para hacer que se parara el motor, simplemente tendríamos que coger este digital write, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí, digital write. Siempre se me olvida así la L. Esto es típicos fallos de costumbre, ¿no? A la hora de teclear. Bueno, pues fijaros qué sencillo. Simplemente le decimos que el IN3 lo vamos a poner en estado bajo. Acordaos siempre de poner estos puntitos y coma al final, ¿vale? Esto es el lenguaje que utiliza el IDE de Arduino, y si no lo pusiéramos pues nos daría algún error. Simplemente con esto se pararía, pero también le vamos a decir, vale, quiero que te pares, pero ¿durante cuánto tiempo? Pues bueno, vamos a hacer un delay de 500. ¿500 a cuánto pertenecería? ¿Lo habéis calculado? Si 1000 es un segundo, 500 sería medio segundo. Bueno, pues durante medio segundo queremos que el motor se pare. A continuación, ¿qué queremos hacer para ir haciendo pruebas con nuestro motor? Pues bueno, lo que vamos a querer hacer simplemente es que el motor pues gire en el otro sentido, en sentido contrario. ¿Vale? El motor gire en sentido contrario. En este momento ya deberíais de saber qué es lo que tenemos que poner aquí. En estos momentos, tanto IN3 como IN4, como estas órdenes se ejecutan así, una después de otra, IN4 se ha puesto al low y IN3 estaría en low. Si de esta manera gira en un sentido, ¿qué tendremos que hacer? Pues fijaros, voy a coger estas dos líneas, las voy a copiar y las voy a pegar aquí, porque lo que queremos hacer es justo que IN3 esté en low y IN4 esté en high. De esta manera hemos conseguido que el motor gire en el sentido contrario. Así de sencillo es. ¿Durante cuánto tiempo? Pues como el otro le hemos dicho 5 segundos, pues vamos a hacerlo. 5 segundos. Y para finalizar, y finalizamos ya con esto nuestro código, vamos a decir que el motor se pare. Vale, esto lo podríamos copiar y pegar, puesto que va a ser algo muy parecido, pero bueno, lo voy a escribir, no pasa nada. Y le vamos a decir que el IN4, que es el único que tenemos ahora mismo en high, pues lo vamos a poner a low. Como IN3 ya está en low, sería low, low. Y low, low significa parado. Y lo vamos a parar, vamos a ponerle un delay, lo vamos a parar durante medio segundo. Ahí lo tendríamos. Pues ya está. Así de sencillo. Espero que os haya parecido sencillo. Simplemente declaramos una variable entera indicándole los pines donde vamos a conectar cada uno de los pines del motor shell con nuestra placa Arduino. Lo hemos definido aquí arriba. Lógicamente, si estos pines los cambiáramos a 7 y 6, por ejemplo,
Pues aquí pondríamos un 7 y aquí pondríamos un 6. No tendríamos que cambiar nada más en el resto del código. A continuación, en la función setup, en la que se ejecuta solamente cuando pongamos en marcha lo que es el circuito, pues lo vamos a poner como que es de salida. Por lo tanto, salida se define como output. Si fueran de entrada, pues diríamos input. Pero como es de salida, output. Y en el bucle loop, que se va a estar ejecutando continuamente, el motor va a girar en un sentido durante 5 segundos, se parará, volverá a girar en el sentido contrario, volverá a pararse. Como esto vuelve a subir arriba, girará en un sentido, se parará, girará en sentido contrario, se parará, girará en un sentido, y esto, como no hemos puesto nada, pues parará en el momento en el que dejemos de suministrarle voltaje a nuestro circuito. No hemos dicho que se pare en ningún momento, por lo tanto va a estar continuamente. ¿Os parece fácil? Bueno, hasta ahora es bastante fácil. Simplemente nos queda pues comprobar lo que sería el circuito en sí. Para ello, pues os voy a enseñar el circuito, cómo funcionaría, y vemos cómo va. Voy a poner la cámara, aquí la tengo, ¿vale? Dejo el circuito para enseñároslo. Y este es el montaje. La rueda con su motor, con sus dos cables, está cogida ya a lo que va a ser la placa del montaje del coche. Y bueno, pues he utilizado aquí una cajita que tenía pues para elevarla del suelo, lógicamente para verla rodar, pero que el coche no se me marche de aquí. Bien, yo utilizo una fuente de alimentación donde, como veis, en este cable le estoy suministrando positivo, pues iría aquí. Esto sería esto de aquí, correcto. Estos dos cables que van a negativo, pues uno va al del medio y otro al GND. Yo he puesto dos cables. Estos cables, decir que son macho-macho. Estos tres cables, pues macho, 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 macho. Ahí estamos. Estos dos cables estarían juntos aquí, por lo tanto estamos haciendo este circuito. Muy bien. Como tenemos el jumper, que aquí no se verá muy bien, pero bueno, está aquí conectado el jumper regulador, tenemos una salida de voltaje que vamos a llevarlo al bin, aquí. Por lo tanto, tendríamos dentro del circuito esta línea echada. Por otro lado, en el IN3 y el IN4, pues el IN3 lo estamos llevando al pin 4 de la placa Arduino, tal y como indicamos aquí, y el IN4 de aquí lo estamos llevando al 3, ¿vale? Tal y como indicamos aquí. Por lo tanto, el montaje también ha sido hecho. Esto, como son pines de entrada, estos dos cables serían cables, sí, efectivamente lo que habéis pensado, hembra, macho. Macho para colocarlos aquí, y como esto ya lleva unos pinecitos aquí, pues esto sería hembra. Y por último, los dos cables que hayamos utilizado, que antes he comentado que en mi caso son macho-macho, pues irían conectados positivo y negativo a lo que sería el motor, a los pines del motor, que ya está colocada la rueda de tal manera que cuando gire en un sentido, pues girará en un sentido, cuando gire en el otro, girará en el otro. Bueno, lo único que nos queda en este capítulo es ver que esto funciona perfectamente. Voy a darle alimentación, ahí la tenemos. Nuestra rueda ahora mismo está girando en un sentido durante 5 segundos, se ha parado medio segundo, gira en el sentido contrario, se para medio segundo, gira en el sentido contrario, y así estaría continuamente. Es decir, 5 segundos, parado, 5 segundos, parado. Por lo tanto, vemos que nuestro motor funciona perfectamente, y lo único que me queda para finalizar este capítulo pues sería proponeros una práctica. Tenemos que probar, una vez hayáis probado este montaje, hayáis introducido
la información en la placa Arduino. Bueno, voy a comentarlo, aunque se da por hecho que ya lo conocéis, y es que en la placa Arduino, aquí, para probar que este código está bien, le daríamos a este primer botón que, como veis aquí, cuando me pongo, pone verificar. Esto es para verificar que el código está bien. Os pedirá que pongáis aquí un nombre, pues prueba de motor, por ejemplo. Le voy a poner, lo guardo. Empieza a compilar el programa y, como veis, no sale ningún error. Si, por ejemplo, se me hubiera olvidado este punto y coma, saldría un error indicándome que me falta el punto y coma. Es decir, los errores van a aparecer en el momento en el que compilemos. Y decir, para quien no lo haya hecho nunca, por si hay alguien que no ha hecho nunca, aunque espero que sí, que todos sepáis utilizar la placa Arduino, que simplemente sería con un cable de USB, ¿vale?, a la alimentación de nuestro Arduino. Es decir, iría el cable desde la entrada que tiene el Arduino aquí a lo que sería nuestra PC, donde tenemos instalado el IDE de Arduino. Pues simplemente sería tener colocado el cable, y aquí nos aseguraríamos, aquí en herramientas, tener la placa adecuada que estemos utilizando, en nuestro caso Genuino 1, y en el puerto, a mí no me aparece ahora porque no lo tengo conectado, pues aquí debajo me aparecería el puerto donde está la placa Arduino. Sería tenerlo seleccionado y darle a este botón de subir para subir lo que sería el programa. ¿Vale? Esto de una manera rápida, porque se supone que esto ya deberíais de conocerlo. Bien, he dicho que para finalizar el capítulo faltaría un reto, y el reto va a ser el siguiente. Una vez hagáis este circuito, hagáis el código, subáis el código y probéis que ya os funciona un motor, quiero que hagáis exactamente lo mismo, pero vais a utilizar para probar el otro motor. Este lo quitaréis, ¿vale? Estos cables, lógicamente, lo que necesitéis quitar, lo quitáis para quitar un motor, porque yo quiero que probéis el otro motor, pero de forma aislada. Pero quiero que utilicéis el motor A. Quiero que utilicéis este motor en vez de utilizar este motor. Hacer los cambios en el circuito. Ya veréis vosotros qué cables tenéis que modificar, y en el programa hacer las modificaciones que sean pertinentes también, y esto os lo pongo como reto. En nuestro próximo capítulo vamos a hacer ya un circuito que va a funcionar con los dos motores simultáneamente, y ahí veremos si habéis hecho de forma correcta la prueba de lo que sería el otro motor que os queda por probar, y que quiero que lo probéis justo conectándolo en el motor A de nuestro motor Chiel L298N. Bien, pues con esto doy por finalizada esta lección, este capítulo, y os espero en el siguiente.